En los anales de la antigua ley, pocas aflicciones inspiraban tanto temor y aislamiento como la lepra. No era solo una enfermedad física, era una condición que marcaba a una persona como impura, separándola de su comunidad, de su familia y, en cierto sentido, de la presencia de Dios. Imaginen la desesperación de aquellos que, al ver las primeras manchas en su piel, sabían que su vida, tal como la conocían, estaba a punto de terminar. Eran exiliados, condenados a vivir fuera del campamento, gritando «impuro, impuro», para advertir a cualquiera que se acercara. Pero en medio de esta desolación, la ley divina ofrecía una luz de esperanza, un camino meticuloso y sagrado hacia la restauración. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no solo proveía para la curación, sino también para la purificación y la reintegración total de aquellos que habían sido afligidos. Hoy exploraremos estos rituales detallados, que no solo limpiaban el cuerpo, sino que también restauraban el alma y el lugar de una persona dentro de la comunidad de Israel. El proceso de purificación comenzaba con una declaración divina, una instrucción directa del Señor a Moisés. No era una tarea menor, era un rito que simbolizaba la transición de la muerte social a una nueva vida. Cuando un leproso, por la gracia de Dios, mostraba signos de curación, el sacerdote era el encargado de verificar este milagro. No se trataba de un diagnóstico médico en el sentido moderno, sino de una observación espiritual y ritual. El sacerdote debía salir del campamento, al lugar donde el afligido había estado confinado, para examinarlo. Si, al ver al leproso, el sacerdote confirmaba que la afección había desaparecido, que la piel había sanado, entonces se iniciaba el complejo y significativo ritual de purificación. Para este rito se requerían elementos específicos, cada uno cargado de simbolismo. Se mandaba traer 2 pájaros vivos, puros, que representaban la vida y la libertad. Un trozo de madera de cedro, conocido por su durabilidad y resistencia a la descomposición, simbolizaba la incorruptibilidad y la vida. Una cinta de púrpura escarlata, cuyo color vibrante evocaba la sangre y la vida, y un ramillete de hisopo, una planta humilde pero poderosa, utilizada para la limpieza y la aspersión, que recordaba la purificación del pecado. El primer acto era un sacrificio. Uno de los pájaros era inmolado sobre una vasija de barro. Esta vasija contenía agua fresca, proveniente de un manantial, agua viva que simbolizaba la pureza y la renovación. La sangre del pájaro, mezclada con el agua, creaba una solución de purificación. Este acto era un recordatorio sombrío de que la vida había sido sacrificada para que otra vida pudiera ser restaurada. Luego, el sacerdote tomaba el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo. Los sumergía cuidadosamente en la sangre del pájaro inmolado y el agua del manantial. Con este ramillete empapado, el sacerdote realizaba 7 aspersiones sobre la persona que iba a ser purificada de la lepra. El número 7, recurrente en las Escrituras, simbolizaba la perfección y la totalidad. Cada aspersión era un paso hacia la completa restauración. Después de estas aspersiones y de declarar formalmente pura a la persona, el sacerdote realizaba un acto final y profundamente simbólico. Dejaba en libertad al pájaro vivo. Este pájaro, que había sido testigo del sacrificio y había sido tocado por la sangre purificadora, volaba libremente hacia el cielo. Representaba la libertad del leproso, su liberación de la enfermedad y de la impureza, y su regreso a la vida. La declaración de pureza no era el final del camino, sino el comienzo de una nueva fase de reintegración.
La persona purificada debía someterse a una serie de actos de limpieza personal que simbolizaban una ruptura total con su pasado de impureza. Primero, lavaría su ropa, un acto de limpieza exterior que reflejaba la limpieza interior. Luego, se afeitaría todo el pelo de su cuerpo, el cabello, la barba, las cejas, cada vello. Este acto radical simbolizaba la eliminación de cualquier vestigio de la enfermedad y la impureza, una renovación total de su ser físico. Finalmente, se bañaría con agua, completando la purificación física. Solo después de estos pasos se le permitía entrar en el campamento. Sin embargo, su reintegración no era inmediata ni completa. Aún debía permanecer 7 días fuera de su propia carpa. Este periodo de transición era un tiempo de observación y de reafirmación de su pureza, tanto para él mismo como para la comunidad. Era un puente entre su antigua vida de aislamiento y su plena restauración. Al séptimo día, el ritual de limpieza se repetía con la misma minuciosidad. Se afeitaría de nuevo todo el pelo, lavaría su ropa y bañaría su cuerpo con agua. Esta segunda ronda de limpieza total enfatizaba la profundidad y la permanencia de su purificación. Solo entonces, al final de este periodo de 7 días, se consideraba completamente puro y listo para los ritos finales de expiación. El octavo día marcaba la culminación del proceso de purificación, un día de ofrendas y expiación que sellaría la restauración de la persona ante Dios. Para este día, la persona traería ofrendas significativas: 3 corderos, 2 machos sin defecto y una hembra de 1 año sin defecto. Estos animales, perfectos en su especie, simbolizaban la pureza y la ofrenda sin mancha a Dios. Además, traería 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación, y un poco más de medio litro de aceite de oliva, un símbolo de bendición y unción. El sacerdote, que había guiado a la persona a través de este viaje, la ubicaría junto con sus ofrendas a la entrada de la carpa del encuentro, delante del Señor. Este era un momento de profunda reverencia, un encuentro directo con la santidad divina. El sacerdote tomaría uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación. Junto con el aceite, realizaría con ellos el gesto de presentación delante del Señor, un acto de dedicación y reconocimiento de la soberanía divina. Este cordero sería inmolado en el lugar sagrado, donde se sacrificaban las víctimas por el pecado y los holocaustos. Era una ofrenda santísima, cuya carne, como la del sacrificio por el pecado, sería para el sacerdote. Luego, en un acto de profunda significación, el sacerdote tomaría sangre de la víctima de reparación, la aplicaría sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona purificada, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Este ritual simbolizaba la consagración de sus sentidos y acciones a Dios, su oído para escuchar la palabra divina, su mano para servirle y su pie para caminar en sus caminos. Inmediatamente después, el sacerdote tomaría el medio litro de aceite y derramaría una parte sobre la palma de su mano izquierda. Mojaría un dedo de su mano derecha en este aceite y haría 7 aspersiones de aceite delante del Señor, un acto de unción y bendición. Después, pondría un poco del aceite que aún le quedaba en la mano sobre los mismos puntos donde había aplicado la sangre, el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, directamente encima de la sangre del sacrificio de reparación. Este acto de unción, con aceite sobre la sangre, sellaba la consagración y la bendición divina.
Finalmente, el sacerdote derramaría el resto del aceite sobre la cabeza de la persona purificada. Este era un acto de unción completa, simbolizando la plenitud de la bendición y la restauración divina. Así, el sacerdote realizaba el rito de expiación en favor de esa persona, delante del Señor, cubriendo sus faltas y restaurándola completamente. Para completar la expiación, el sacerdote ofrecería un sacrificio por el pecado, seguido de un holocausto y una oblación sobre el altar. Con cada ofrenda, la persona se acercaba más a la plenitud de la pureza. Y cuando el sacerdote había realizado todos estos ritos, la persona quedaba, por fin, completamente purificada. La ley divina, en su justicia y misericordia, no olvidaba a los más vulnerables. Reconocía que no todos podían permitirse las ofrendas más costosas. Por ello, se establecía un ritual adaptado para aquellos que eran pobres y carecían de recursos suficientes, asegurando que la purificación y la restauración estuvieran al alcance de todos. Si la persona era pobre, tomaría un solo cordero como víctima de reparación, que sería ofrecido con el mismo gesto de presentación para realizar el rito de expiación. En lugar de la gran cantidad de harina, traería la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad para una oblación, con la misma cantidad de aceite. Y en lugar de los 2 corderos adicionales, ofrecería 2 torcazas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades. Uno sería para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. Estas aves, más accesibles, permitían que el mismo significado de sacrificio y expiación se cumpliera. Al 8º día, presentaría todas estas ofrendas al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro, delante del Señor. El sacerdote tomaría el cordero del sacrificio de reparación y el aceite, y los ofrecería con el gesto de presentación. Después de inmolar el cordero, el sacerdote aplicaría la sangre de la víctima de reparación sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de la persona, tal como se hacía con los más pudientes. La esencia del ritual, la consagración de los sentidos y las acciones, permanecía inalterada. Luego, derramaría un poco de aceite sobre la palma de su mano izquierda y con el dedo de su mano derecha haría las 7 aspersiones de aceite. Después, pondría un poco del aceite que tenía en su mano sobre los mismos puntos donde había aplicado la sangre y finalmente el resto del aceite sobre la cabeza de la persona. El rito de expiación se realizaba con la misma solemnidad y eficacia, independientemente de la riqueza. Después, ofrecería las 2 torcazas o los 2 pichones de paloma, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, acompañado de la oblación. De esta manera, el sacerdote practicaba el rito de expiación completo y la persona quedaba purificada. Este era el testimonio de que la misericordia de Dios no tenía barreras económicas. Su gracia estaba disponible para todos. La impureza no se limitaba a las personas. Podía manifestarse incluso en las estructuras inanimadas como las casas. Cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, la tierra prometida, se les advirtió sobre la posibilidad de que aparecieran manchas de lepra en sus hogares. Esto se refería a un tipo de moho o hongo maligno que podía infestar las paredes, comprometiendo la santidad del hogar. Si el dueño de una casa observaba algo así como lepra en sus paredes, debía informar inmediatamente al sacerdote. Antes de que el sacerdote entrara a examinar las manchas, ordenaría que la casa fuera desocupada. Esto era crucial para evitar que cualquier objeto o persona dentro de ella se volviera impuro por contacto.
Una vez vacía, el sacerdote entraría a examinar la casa. Si veía que las manchas formadas en las paredes eran cavidades verduzcas o rojizas que parecían más hundidas que el resto de la pared, la situación era grave. El sacerdote saldría a la puerta de la casa y la mantendría clausurada durante 7 días, un periodo de cuarentena para observar la evolución de la plaga. Al 7º día, el sacerdote regresaría. Si la mancha se había extendido por las paredes de la casa, la acción debía ser drástica. Mandaría quitar las piedras manchadas y las haría arrojar fuera de la ciudad, a un lugar impuro, lejos de la comunidad. Después, haría rasquetear todo el interior de la casa, eliminando el revoque contaminado, que también sería arrojado fuera de la ciudad. Luego, se tomarían otras piedras para reemplazar a las primeras y se prepararía una nueva mezcla para revocar la casa, con la esperanza de que la plaga hubiera sido erradicada. Pero si, después de haber quitado las piedras, rasqueteado y revocado la casa, la mancha volvía a aparecer, el sacerdote realizaría un nuevo examen. Si la mancha se había extendido, entonces se trataba de una lepra maligna, una infestación incurable. La casa era declarada impura y debía ser derribada. Sus piedras, su madera y todo el material serían llevados fuera de la ciudad, a un lugar impuro, para evitar cualquier contaminación. Cualquier persona que hubiera entrado en la casa mientras estuvo clausurada o que hubiera dormido o comido en ella se considera impura hasta la tarde y debía lavar su ropa y bañarse. La santidad del hogar era primordial. Sin embargo, si el sacerdote, al examinar la mancha después de la reparación, veía que ésta no se había extendido, declararía la casa pura. La mancha había desaparecido y el hogar podía ser restaurado. Para la purificación de la casa se realizaba un ritual similar al del leproso. Se tomaban 2 pájaros, madera de cedro, cinta de púrpura escarlata y un ramillete de hisopo. Uno de los pájaros era inmolado sobre una vasija de barro con agua de manantial. Luego, el sacerdote sumergía el cedro, el hisopo, la púrpura escarlata y el pájaro vivo en la sangre y el agua, y hacía 7 aspersiones sobre la casa. Una vez eliminado el pecado de la casa con la sangre, el agua, el pájaro vivo, el cedro, el hisopo y la púrpura escarlata, el sacerdote dejaba en libertad al pájaro vivo fuera de la ciudad, en pleno campo. Así, se realizaba el rito de expiación por la casa y ésta quedaba purificada, lista para ser habitada de nuevo en santidad. Estos rituales, meticulosos y detallados, concernían a toda clase de lepra: la tiña, la lepra de la ropa y de las casas, la hinchazón, la erupción y las manchas lustrosas. Su propósito era claro: determinar cuándo se era puro y cuándo impuro, y proveer un camino para la restauración.